Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos en una nueva concepción de lo que significa avanzar. En un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea, que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos y trabajar. Quehacer universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario compartido, partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión de la cultura. Quehacer universitario ya comenzó y en esta ocasión tenemos una grata visita porque es un gran amigo, el doctor José Eduardo Flores García, y vamos a platicar sobre su trayectoria, sus vivencias universitarias, que no son pocas. Vamos a escucharlo. Bienvenido, doctor. Gracias, licenciado, gracias por la invitación. Con mucho gusto estar en un recinto universitario. No, pues su casa de toda la vida. La casa de todos los universitarios, la casa de la sociedad de Durango. Pues a ella nos debemos. A ella nos debemos. Pues bien, vamos a empezar por tu trayectoria universitaria. Sí. Mira, yo creo que lo que comentemos siempre va a estar involucrados los que fuimos contemporáneos. Claro, es la generación. Es la generación y con una buena dosis de compañerismo, de amistad, que esa es otra de las grandes bondades que tenía nuestra institución, que nos trataba como adultos, respetando nuestras inquietudes, nuestra participación en un ambiente de absoluta libertad. Entonces lo que hablemos, pues van a ser situaciones que fueron compartidas por muchos y quizá de quienes escuchen, que hay una audiencia muy amplia, que somos muy afines a la televisión universitaria y a Radio Universidad, pues van a recordar con nosotros algunos de los pasajes que podamos comentar. Sin duda. Yo venía fíjate que a mí me parece siempre importante cómo nos fuimos formando, porque también allí, aunque viniéramos de diferentes primarias, secundarias, luego finalmente era el coincidir en un momento en la vida universitaria, en la vida institucional. Yo venía de una escuela primaria, la número 11, Lorenzo Rojas, que me tocó cuando ya estaba instalada en Gómez Palacio, y la calle Arroyo, que ahora también ya es Dolores del Río. Y pasar por esa escuela, que había sido también la escuela 11 de muchos universitarios y técnicos, en ese momento no cobraba uno conciencia de qué escuela estabas llegando, era algo novedoso. Y ahí nos conocimos ya algunos que después otra vez volvimos a reencontrarnos en la universidad. En esa escuela 11 se caracterizaba por tener una disciplina dura, como era en muchas primarias, con grandes maestras, con un ánimo y una voluntad para dirigir. En aquel tiempo recuerdo a la maestra Sara Leiva, a la maestra Josefina Marín, que ya no voy a mencionar más porque es Tere Gurrola, Tere Vázquez, y omitiría algunos. Pero ahí se va modelando tu personalidad futura y con qué sentido. Recuerdo que si llegabas tarde, pues era
pararse un rato ahí en uno de los pilares para que aprendas que tienes que llegar tarde, formarse para entrar al salón, o sea, con mucho orden, tomar distancia, que en aquel tiempo la educación física tenía un sentido militar, tú recordarás que eran muchos los desfiles, entonces el paso redoblado, el conversión a la izquierda, etcétera, media vuelta, el deporte como parte de la formación. Y bueno, un gran aprecio por esa escuela primaria, ahí fueron los 6 años. Luego pasar a secundaria, yo quería entrar a la universidad, a ser del Juárez, que eran el Instituto Juárez, era el anhelo. Y me tocó que en ese momento desapareció el primer año de secundaria. Entonces ahí ya se truncó y ahora qué hay que hacer. Y yo estaba pues frustrado porque yo quería entrar al Juárez. Y quitan van a suprimir la secundaria y quitan el primer año. Entonces ya no pude entrar. Y por azares me voy a la normal, a la Escuela Normal del Estado, que había estado antes en Negrete, donde había estado una de mis hermanas, que luego ahora es una instalación universitaria que fue la Escuela de Música. Sí. Ahí estuvo la Escuela Normal. Y ya me tocó en el edificio que actualmente ocupa la Escuela Normal del Estado. Igual, la misma dinámica, el mismo perfil de maestros, la puntualidad, la disciplina, con una celadora por cada piso. Entonces, había mucho rigor en ese sentido, que fue muy bueno porque te acostumbras a esa disciplina que se debe mantener en las instalaciones. Y yo estudié ahí la secundaria, y de ahí también eran 3 años de secundaria y luego 3 años de profesional. Y yo empecé hasta el 4º año, que venía a ser el primer año de profesional. Me salí yo porque yo ya tenía previsto irme ahora sí a la universidad, a la preparatoria. Y ahí estuvieron compañeros que hicieron la carrera de maestros y después se vinieron a cursar la preparatoria y la carrera en la universidad. A mí me invitaban a continuar y terminar primero como maestro, pues yo tenía la urgencia, pues si yo ya había decidido desde antes entrar, no, yo dije voy a la preparatoria y me tocó aquí en la preparatoria diurna, donde lo primero que encuentras es un ambiente de absoluta libertad. Tú sabes si entras o no entras a clases. Sí había ahí gente. Ya no es la disciplina. Ya no es la otra que tienes que ir, si no le van a hablar a tus papás para dar la queja. Y acá no, acá ya es tú eres responsable. Entonces, allí fue ¿Quién primero es el director? El director era el licenciado Héctor García Calderón. El rollo. El rollo. De feliz memoria de todos los universitarios. No, pues compuso el himno. El himno, junto con el maestro Alfredo González, que era el director de la orquesta. Ellos compusieron nuestro himno universitario. Y él era el director creador, el que creó, el que generó el famoso burlesque, que era el de los festejos universitarios, que era la gran fiesta de Durango, el auditorio, el gran espectáculo, sentados en los pasillos, porque no había que perderse ese gran espectáculo, el periódico, un espectáculo de sátira, de cultivo de reírse de los funcionarios, ¿verdad? Entonces eso fue en la preparatoria, y ahí que cobrar conciencia, tú necesitabas el 80% para tener derecho a examen ordinario, entonces había que administrar las faltas, que no se te pase para tener derecho a examen ordinario. Y los exámenes parciales, que había maestros muy duros, muy exigentes. El licenciado Remo Hernández. El de filosofía. Sí, el licenciado Ferreira, en etimologías grecolatinas, el doctor Emilio Arreola, en física,
Y ya no me tocó a mí el químico Mijares, pero estaba un egresado de la FECA, que fue secretario general de la universidad, Alejandro Gaitán, que era maestro de química, química orgánica, fue la materia que yo cursé con él, muy duro, muy exigente, porque ya era en tercer año el bachillerato que uno cursaba, como una antesala, una preparación para la profesión que uno iba a ejercer, que era el caso de veterinaria, medicina, después odontología. Derecho. Pero en ese tiempo ya habíamos decidido, ya había decidido en lo personal estudiar medicina. Eso fue en la preparatoria. Y se abrió una oportunidad, a mí me encantaba el deporte, inclusive siempre lo consideré como una buena manera de blindar a los niños, a los jóvenes, con el deporte para no incursionar en actividades impropias en la formación. Y yo en preparatoria me invitaron a jugar con el equipo memorable de softball, donde jugaba Jesús Reyes, el campanero, jugaba Víctor Serna, médico anestesiólogo, jugaban Güereña, egresado de Derecho de Sinaloa, Rodolfo Paredes, el famoso Balín, Raúl Ramírez, el pajarito Ramírez, jugaba René Morales, médico que se fue a radicar a Ciudad Juárez, jugaba el Rollito, Héctor García, que coincidía con el nombre homónimo, él era García Rentería, el licenciado era García Calderón, y por eso le decían el Rollito. Jugaba Pepe Durán, jugaba Memo García, el Jaso, jugaba César Arrieta, hermano de el Pecoso, hermano de Víctor Arrieta Milán, que fue premio Sofía, Reina Sofía, en sus trabajos de investigación en nutrición, junto con el doctor Cravioto. Entonces, total, había más jugadores. Un equipo, fue base de la selección de Durango, de softball, y yo empecé a jugar en preparatoria con ellos, pero no me gustaba hacer banca. No, dije, para hacer banca mejor me voy a otra cosa. Y me salí del equipo, y ya en profesional volvimos a retomar el softball y el béisbol con César. Con César era el Chícharo Lerma, Chícharo Lerma, César Lerma. Él fue el que nos convocó a organizarnos, él un amante del béisbol de toda la vida. Y ahí nos organizamos y empezamos a entrenar softball. Y jugamos, y siendo un equipo como el equipo B de la Universidad de Softball, empezamos a jugar y estábamos jugando casi al nivel del equipo del que yo me había salido, ¿sí? Inclusive llegamos a ganarles. Y luego que no tuvimos el éxito que queríamos, estábamos jugando bien. Y entonces César Lerma dijo, vámonos mejor al béisbol. Y nos fuimos a jugar béisbol. Y en béisbol estuvo bien porque no dejamos de participar en los regionales para calificar a los nacionales de béisbol. Entonces este otro mundo al que podías acceder gracias a estudiar en nuestra universidad, pues te permitió estar en contacto con estudiantes de otras universidades del país por el deporte. Y ahí coincidíamos en algunos eventos con futbolistas y basquetbolistas que coincidían los juegos. En aquel tiempo fue un hermano de López Portillo el presidente del deporte estudiantil universitario. Y total, había por ahí la manera de participar. Y ya después me reintegré yo también a jugar softball, entonces alternaba el béisbol con el softball, porque eran dos momentos diferentes.
cuando era la selección de Durango de softball y cuando era la de béisbol. Y pues a mí me gustaba y yo quería estar en los dos escenarios. Y eso te permitía también alternar de un deporte a otro, igual con el fútbol. El deporte, y aquí te lo comento rápido, del deporte te saturas, de un solo deporte ir a entrenar y lo mismo, y etcétera. Y hay un momento en que uno quiere desintoxicarse, y yo por eso tenía esas otras alternativas. Y pues esto fue así a grandes rasgos lo que pasó en ese periodo de preparatoria hasta llegar a profesional y seguir con el deporte. Ya después yo terminé la preparatoria en el 70 y en el 71 entramos a medicina, del 71 al 76. Las inquietudes en preparatoria, pues los amigos nos juntamos y formamos una planilla que me invitaron a encabezarla y fui candidato a presidente. No ganamos, pero es cierto que es una buena experiencia, no siempre ganar significa que ganas todo, pierdes, pero lo importante es la experiencia de participar, de invitar a los compañeros a optar por pues la esta opción. es la trayectoria como estudiante del doctor José Eduardo Flores García. Vamos a ver su experiencia académica en el siguiente corte. Siga con nosotros. Muchas gracias. José Eduardo Flores García, sabemos que usted ha sido encargado, miembro, integrante en varios órganos universitarios, hasta inclusive en la junta directiva donde tuvimos a bien compartir ahí. Entonces, a ver esa trayectoria académica, ¿qué nos cuenta? Sí, cuando estábamos de estudiantes en medicina, tuvimos la inquietud, y no propiamente partió como una iniciativa de la Sociedad de Alumnos, también era por parte de los maestros de la hoy es Facultad de Medicina, en aquel tiempo Escuela de Medicina. Se habían creado ya algunos hospitales universitarios. Me refiero concretamente el Hospital Universitario de Torreón, en Coahuila, el hospital en Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Guadalajara, y entonces se veía como una alternativa para la formación. La práctica. Y la práctica, entonces que fuera un hospital universitario. Nosotros como estudiantes las clases las tomábamos tanto en las instalaciones de la escuela, pero nos desplazábamos a donde estaban los maestros trabajando. En el ISSSTE, por ejemplo, íbamos cuando estaba el hospital del ISSSTE por Negrete, allá enfrente del tecnológico, allá por el tecnológico, enfrente de la secundaria 6. Íbamos allá, íbamos al Hospital General, íbamos al Centro de Salud 1, que era el único que había, el doctor Carlos León de la Peña. Íbamos al Seguro Social que estaba en 20 de noviembre y Victoria, y al Hospital Regional que estaba a un lado de la Escuela de Enfermería en Cuauhtémoc. Entonces andábamos de un lado a otro y bueno, se decía un hospital universitario que permita la atención, hospital público por supuesto, pero que fuera apropiado para las prácticas y que todo estuviera más concentrado. Y empezamos a organizarnos como alumnos. En aquel tiempo era el doctor Leobardo Avitia, el presidente de la sociedad de alumnos. A mí me tocó ser secretario en ese tiempo con él. Y bueno, empezamos a organizarnos, fue una inquietud que creció rápido entre todos los alumnos, y empezamos a hacer la solicitud y empezar a hacer marchas para que fuéramos escuchados y se atendiera esta solicitud. Desde luego pensando también en
en tener la posibilidad de crecer en cobertura a la salud de la población. Y total, en ese tiempo ya nos tocó que estuviera el doctor Héctor Mayagoitia de gobernador, que entre paréntesis quiero, así muy rápido, porque me parece vale la pena recordarlo. En el 74, cuando llega el doctor Mayagoitia, le toca a él que haya el cambio de rector. Y la ley orgánica establecía en aquel tiempo, la ley orgánica que rige a nuestra universidad, que el consejo universitario se reunía y elegía una terna. Y esa terna era la que se presentaba al gobernador para que él designara de la terna el que consideraba que pudiera estar al frente de la institución. Cuando le toca al doctor Mayagoitia, siendo rector el licenciado Carlos Galindo Martínez, pues ya se le avisa que se va a reunir el consejo y que habría que llevarle la terna. Esto era para octubre. Y el doctor Mayagoitia, pues una persona muy amable, muy atenta y entendiendo el mundo de las universidades. Él venía de ser subsecretario de Educación. Entonces, decidió enviar una iniciativa al Congreso para que el Consejo Universitario, es decir, los universitarios, asumiéramos la responsabilidad de designar, de elegir a nuestro propio rector. O sea, yo no lo voy a elegir, elijan ustedes. Esa fue una medida que en su tiempo fue apropiada. Nosotros elegíamos al rector, etcétera. En aquel tiempo la composición del Consejo Universitario, vale la pena señalarlo, estaba integrado por todos los maestros de la universidad. En ese tiempo estaban nada más las instalaciones de las escuelas de la universidad en la ciudad de Durango. Y hasta estaba, había la necesidad de que creciera la universidad con un campus en Gómez Palacio. Entonces, estaba integrado por los maestros de la universidad, todos, escuela de música, escuela de enfermería, etcétera, las escuelas que en ese momento conformaban la institución. Y en ese tiempo se da este cambio en la ley orgánica, le da estabilidad y se continúa así por un buen tiempo. Lo comento porque el doctor Mayagoitia, cuando tuvimos la audiencia con él para tratar el tema del hospital universitario, del hospital escuela que le llamábamos nosotros, nos atendió como era su perfil, su carácter. Muy amablemente dijo, bueno, Durango no tiene el recurso para este propósito, tiene un subsidio, un financiamiento del gobierno federal que establece el Congreso, igual que hoy. Dijo, pero yo entiendo esa preocupación de los universitarios y yo les ofrezco gestionar una audiencia con el doctor Emilio Martínez Manatú, que era el secretario de Salubridad, cabeza del sector salud. Y entonces dijo, yo los acompaño y vamos para que se haga el planteamiento, yo lo respaldo. Y estuvimos efectivamente ahí con él. Y resultó que no había las posibilidades financieras. Quizá haciendo un esfuerzo se podría construir, pero la operación del hospital, eso ya y finalmente, bueno, pues ya no hubo nada más que hacer. Y en esta inquietud, el Consejo Universitario lo integraban estudiantes, uno por cada escuela, que normalmente pues era el presidente de la sociedad de alumnos o a quien él designaba en representación de la sociedad de alumnos. Los consejos técnicos consultivos que estaban conformados en aquel tiempo en cada escuela se conformaban, por ejemplo, en la Facultad de Medicina estamos hablando de 10 semestres, ya era plan semestral. Y entonces eran
el mismo número, eran los maestros, uno por cada año escolar, y esos los designaban los maestros o el director. El director presidía el Consejo Técnico Consultivo y al principio era nada más un alumno en el Consejo Técnico, y nosotros empezamos también a impulsar la paridad en los consejos técnicos consultivos, es decir, que fuera paritario, que el mismo número de alumnos fuera el mismo número de maestros, para estar en equidad a la hora de discutir temas que en aquel tiempo había mucho que tratar y que debatir. Y ahí fue donde también tuve la fortuna de ser electo por mis compañeros para formar parte del Consejo Técnico Consultivo, que era muy honroso, Claro. porque eran las reuniones donde se tomaban decisiones, se debatía, y fue de veras muy honroso estar con grandes maestros que conformaban esa representación de los maestros en el Consejo Técnico Consultivo. No los menciono porque podría caer en algunas omisiones. Me tocó cuando estaba el doctor Miguel Vallebueno, que era el director, después el doctor Alejandro Peschar Fernández, hijo de un gran maestro urólogo, el doctor José Ángel Peschar, que inclusive no era muy conocido, que él era miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, que no era cualquier cosa. Y total, ahí conviviendo con los maestros, estar en los órganos de representación. Luego toca también, en junta directiva también había, y todavía actualmente es un alumno por cada institución, y es el director de cada unidad académica. Y ya como maestro, ya me toca que los maestros me elijan como representante ante junta directiva, en tiempos que fueron pues de convulsión en la institución. La elección del 86 de rectoría, el conflicto del 88, la huelga de 101 días, que tuvo que resolverse en el Consejo Universitario, que ya como maestro universitario pues estábamos en los consejos cada vez que se convocaba al Consejo Universitario. Y yo le daba mucha importancia, como muchos alumnos y como muchos maestros, a estar presente en los consejos universitarios, por los debates que se daban, claro, tanto en junta directiva como en consejo universitario. Aquellas sesiones de la junta directiva cuando el conflicto del 88, después de la decisión que tomó el consejo universitario en el conflicto del 88. Cuando egresé de medicina, yo ya estaba formando parte de la planta de maestros de medicina. Yo empecé a colaborar en el departamento de histología. El jefe del departamento fue el doctor Luis Francisco Sánchez Anguiano, que después fue encargado de la dirección y también fue director del Instituto de Investigación Científica. Pero yo empecé ahí a colaborar con él. Pero luego ya me fui yo a hacer estudios de genética, formé parte de la Asociación Mexicana de Genética Humana, y allí encontramos que era importante que una materia, embriología y genética, se dividiera, porque la genética se veía como un anexo, como una parte, cuando ya la genética se había desarrollado muchísimo en el país y sobre todo en otros países. Y entonces aquí en México, por parte de la Asociación Mexicana de Genética Humana, se trataba de promover que se impartiera como una materia, porque los estudiantes de posgrado en las áreas de medicina rotaban por el departamento de genética. Entonces, con efecto de que fueran mejor preparados, ahí se tomó la decisión de separar embriología de genética y se instituye la materia de genética humana.
Por cierto, de los egresados que me tocó en suerte compartir el aula, impartiendo la materia de genética, algunos optaron por hacer la especialidad en genética humana. Y es una especialidad como todas, es de veras, es fantástica, y en aquel tiempo y todavía en la actualidad fue marcando el rumbo en muchos grandes avances de la medicina. Entonces ese fue una distinción el estar ahí en la Facultad de Medicina, hoy Facultad de Medicina, igual en la escuela de odontología. Ahí estuve también como maestro. Yo duré como académico en la universidad, faltaban escasos 3, 4 meses para completar 44 años de antigüedad, que es muy poco comparado con maestros que vivieron la cátedra universitaria hasta su muerte. Menciono, por ejemplo, al licenciado Carlos Galindo Martínez, que fue rector de la universidad, el mismo maestro licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, que murió propiamente en activo, el licenciado José Hugo Martínez Ortiz. Es decir, era difícil desprenderse de la vida institucional de la academia. Y yo pues no pude seguir ese ejemplo. Y dije, no, ya es tiempo de retirarme. Por algo, lo comento como una anécdota. Me había tocado compartir el aula en diferentes materias, y me habían tocado quienes egresaron y luego los hijos de ellos, y empezaron a llegar los nietos. Entonces dije, no, ya es momento de retirarse, si no me voy a quedar. Pero yo creo que eso les pasó a muchos de los maestros, al doctor Ángel Guerrero Iturbe, que era maestro de geriatría en medicina. Él se jubila pues ya muy grande, y escasamente, que sería al año y medio, que yo creo que no llegó ni a los 2 años, falleció. Sí. Pero el licenciado Carlos Galindo sí, con sus materias en FECA y en Derecho, y murió. El licenciado José Hugo Martínez, también en activo, murió. Recuerdo cuando le entregaron un reconocimiento en el Congreso, cuando era el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, el gobernador. Entonces, pues todos ellos de feliz memoria, entregados absolutamente a su alma mater, a su institución. Grandes maestros, ¿verdad? Grandes maestros. Yo creo que es el mismo caso en el tuyo y el de muchos maestros. No era el tema económico el estar formando parte de la planta de maestros de la universidad. Era un honor, era algo que lo honraba a uno. Claro. Porque el sueldo realmente era... Te pagaban. Claro, no quiere decir que ahora estés súper pagado, pero no se compara con aquel sueldo. Entonces era una gran distinción, era un honor que pudiera uno estar formando parte de la planta académica de la universidad. Yo estuve luego cursando una especialidad en bioestadística, aparte de los estudios de genética, que ya no pude yo irme a concluir ya formalmente la especialidad de genética, porque pues ya estaba ya ocupado yo con la cuestión laboral, con mis hijas que iban creciendo, y yo encontré que era un poco difícil el tema de cambiarse de lugar, de ciudad, y llevarse a la familia, o sea, era inestabilidad, y preferí quedarme así. ¿Con tu otra especialidad? Sí, me dejé llevar por la vida, es decir, yo quería hacer una cosa, pero la vida me abrió otra puerta, la gente que te tuvo confianza, y dije, bueno, pues por aquí, y por ahí me fui trabajando en este campo. Estuve inclusive en la administración pública como jefe de los servicios médicos del DIF estatal.
allí algo que también fue muy bueno en aquel tiempo, que nos permitió tratar un tema, el de malformaciones congénitas, para la corrección del labio y paladar hendido. Pues qué amplia trayectoria universitaria. Y cuando hablamos de trayectoria, cada materia es unas vivencias, cada generación es una vivencia. Sí. Es algo increíble porque se nutre uno mucho Sí. de esa experiencia y de esa comunicación Sí. con los alumnos. Yo creo que a veces uno aprende más que ellos. Sí, es una, realmente no deja uno de aprender. No dejar uno de aprender. Los talentos de los muchachos, Sí. La capacidad de aprendizaje, de plantear iniciativas y lo que van advirtiendo a futuro con lo que se va Pues muy generando interesante. conocimiento. Vamos a entrar al tercer y último segmento. Vamos a tratar de esta evolución de la universidad, a ver qué nos comenta el doctor José Eduardo Flores García, que también fue líder sindical y que ahorita nos va a tratar ese punto. Y sobre todo, ¿cómo ve a la universidad? ¿Qué proyecto? ¿Qué visión que hay? ¿Verdad? Siga con nosotros. Muchas gracias. Doctor José Eduardo Flores García, a ver, ¿cómo fue eso de secretario del STAUJED? Para fines de los 80s, principios de los 90s, se van generando algunas inquietudes en uno. Yo observaba que había mucho que hacer y que recorrer para ir mejorando las condiciones de vida de los maestros, o sea que les significara un apoyo más en esa posibilidad de crecer, de conseguir pues, prestaciones, etcétera. Y decidí incursionar en el terreno sindical. Yo había participado en las guardias que se montaban en las escuelas cuando hubo huelgas, y unas huelgas que luego se convirtieron en año tras año, una huelga y otra huelga y otra huelga, y estar atento de lo que pasaba. Y yo decidí incursionar como candidato a la Secretaría General del sindicato. Para entonces estamos hablando ya de una universidad con un campus, con un campo en Durango, con una serie de programas de formación profesional ya más diversificado. Menciono algunas. La carrera de enfermería, que era a nivel técnico, era secundaria, y luego 3 años de profesional, se pasa a convertir en licenciatura por la participación ahí de las maestras, que veían que esto era indispensable, que no podían quedarse a ese nivel, porque cada vez se demandaba mayor preparación del personal de enfermería. Fue enfermería, estaba comercial práctica, crece en carreras la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en ciencias químicas, que luego crece con otras carreras. Se empiezan a crear las divisiones de estudios superiores. La primera fue la FECA, siendo director el maestro Rubén Vargas Quiñones, que fue candidato a la rectoría en 1992. Medicina ya también ya desarrolla también estudios de posgrado, etcétera. Entonces, pues dije, bueno, vamos a participar en esto, y toca en el 92 que entramos en un conflicto en la sucesión rectoral, y deja como una situación 18 maestros despedidos, separados de la institución. Entonces, pues decidimos participar,
y afortunadamente la respuesta de los maestros, y digo afortunadamente porque hubo la posibilidad de llegar a ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UGED, el STAUGED. Y teníamos como principal problema los maestros que habían sido despedidos, entre ellos el maestro Rubén Vargas Quiñones, de veterinaria Homero López, de la FECA Melchor Velázquez, que después fue director de la facultad, en fin, 18 maestros, no los menciono a todos, pero lo hago como una referencia porque, bueno, este era un gran tema que había que tratar. Después se incorporan ya siendo secretario general del sindicato y tenemos que trasladarnos a Gómez Palacio a visitar las diferentes escuelas que estaban en Gómez Palacio y a solicitar el voto, y se va uno metiendo más, involucrando más y conociendo la dinámica de Gómez Palacio, que aunque fuera parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, su dinámica era un poco diferente, por razones obvias que no viene al caso. Y total, ahí nos quedamos, estuvimos los 3 años, creo que fue una buena experiencia, fue un comité muy entregado, muy responsable, muy comprometido, y nosotros habíamos estado totalmente en la calle como comité, porque estaba la situación del conflicto al que hacía referencia hace unos momentos, y entonces encontré yo que el sindicato no podía pasar nuevamente por esta circunstancia de que estuviera en algún momento otro conflicto y que el sindicato no tuviera dónde sesionar, etcétera, una sede. Y esto nos llevó con recursos propios del sindicato. El sindicato se mantiene o se mantuvo en nuestra administración, no nos daban las cuotas que nos correspondían por el mismo conflicto. Después no las tuvieron que entregar, pues son recursos del sindicato. Entonces con los recursos decidimos crear una sede que se encuentra ahí en Independencia entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Es una instalación, me parece que para su momento fue muy decoroso. Y le dimos una denominación como Centro de Estudios, Sociales y Laborales, es decir, para tener una opción para incursionar con gente estudiosa que preparara los temas, etcétera, pudiera hacer planteamientos para la vida sindical universitaria, para el maestro en general. Y esto fue lo que dejamos, y también tratamos de ver para que todos los maestros tuvieran la categoría que les correspondía. Señalo algo que era totalmente impropio, injusto, que era inclusive era malo para la universidad, porque cuando uno revisaba las categorías en las que se ubicaba cada maestro, independientemente que fuera especialista, que tuviera estudios de maestría, de doctorado, para muchos estaban en una categoría de técnico universitario. Esto implicaba que si uno veía el perfil o el listado de maestros, iba a decir, oye, pues ¿qué universidad es esta? ¿Dónde tienes un porcentaje de 60% con estudios de nivel técnico? Pues no, ¿verdad? Entonces esto lo planteamos para que esto fuera modificado y que además tenía un impacto también en lo económico, porque según la categoría en la que estabas era lo que se iba a incrementar tu sueldo, lo que ganabas en la universidad, y esto permitió que esa recategorización pues tuviera un impacto en el tema de ingresos de los maestros. Y es un estímulo. Claro, ¿verdad? claro. Vamos a hacer la maestría y además gano más. Y luego la otra cuestión, ¿verdad? Que a la hora que cuando se vinieron el tema de las evaluaciones de los programas educativos de las carreras,
que para la terminología en el área de evaluación de la educación superior, son programas educativos, es decir, un programa educativo es odontología, es química, es ciencias químicas, es medicina, es odontología, etcétera, son programas educativos. Y a la hora que veías tú cómo estaba conformada la planta, pues ya para ese momento ya parecía si era nivel de licenciatura, si tenía nivel de especialidad, y eso, bueno, pues ya permitía asumir que el personal estaba calificado para estarlo impartiendo. ¿Sí? ¿O para ofertar? Para ofertar exactamente ¿verdad? estudios y que el programa fuera reconocido de calidad, que eso era importante. Entonces en esto también ayudó mucho, porque luego me tocó en fortuna, estando el licenciado José Ramón Hernández Meraz, que me invitara a ser parte de la estructura de la dirección de la universidad, en un área que como me ubicaban por el deporte, me invitó para ser director del área de deportes, que inclusive allí lo que hicimos, se integró una comisión por parte de Rectoría en la que participó la contadora Guadalupe Flores Bolívar, que era contralor en ese momento, el licenciado Raúl Obregón y un servidor, para hacer un proyecto de reglamento de lo que era en aquel tiempo la Dirección de Promoción Deportiva. Y allí es donde da lugar a la denominación del Centro de Desarrollo del Deporte Universitario, el CEDU, pero ya con un reglamento, porque pues es indispensable para cada No, y es el origen de la licenciatura. No propiamente, porque cuando se establece esto era para establecer las reglas, que hubiera una dirección, un área técnica, un área administrativa, y que fuera conformando la responsabilidad bajo un reglamento, obviamente dentro del marco de la ley y el reglamento general de la institución. Y allí fue donde, desarrollando esto, nos tocó en las reuniones que se tenían a nivel nacional plantear la posibilidad de que por primera vez en Durango hubiera una universidad regional, que no la habíamos tenido, porque para ser sede de una universidad regional, no se diga de una nacional, pues debes de tener toda la infraestructura deportiva, y nosotros no la teníamos. Pero en acuerdo, en convenio con el Instituto Tecnológico de Durango, se permitió que las instalaciones se utilizaran, igual a las del Instituto Estatal del Deporte, y fue la sede del la primera conferencia regional del deporte de educación superior. Entra por allí una crisis que era la segunda de la licenciatura en Educación Física y Deporte. Y en esa crisis me invitan para que me vaya yo como en aquel tiempo no era todavía escuela reconocida, porque ahí tiene que salir la primera generación, que egrese la primera generación, entonces ya pasa a la denominación de escuela y ya se elige director. Y me invitan para ser el coordinador, el encargado de la coordinación general de la futura dirección de la Escuela de Educación Física y Deporte. Estaba en la preparatoria nocturna y era la sede provisional en tanto se pudiera construir el edificio propio de la escuela. Y ya estuvimos allí y había que hacer una serie de gestiones. Una de ellas era que ya estaban, y ya me había tocado a mí que cuando estaba el CEDU vinieran a hacer la evaluación de instancias de la universidad, y me tocó recibir al comité que venía a evaluar lo que era las actividades, el centro, la organización deportiva dentro de la universidad.
Y como sindicato, en el sindicato, me había tocado estar pendiente de cuáles eran los criterios, cómo se operaba estos procesos de evaluación. Entonces, cuando vinieron, pues finalmente es una evaluación que no lleva a ninguna situación de estigma, ni hay una predisposicional, simplemente es un agente externo, pero que está involucrado en esas tareas para poder realizar una evaluación, que te va a decir lo que tú ya debes de saber. O sea, dónde hay áreas de oportunidad, cuáles son las deficiencias, las debilidades, cuáles son las fortalezas, etcétera. Y entonces ya con esa experiencia, cuando estoy ya ahí al frente de la escuela, pues hay que organizar esto. Y nos damos a la tarea, primero, de visualizar que se requiere tener posgraduados. Los indicadores eran, para que tú impartas una materia a nivel de licenciatura, se requiere mínimo que tengas un grado de especialidad en lo que tú impartes. Lo deseable es que tengas grado de maestría. Y si es para posgrado, pues lo deseable es que tengas nivel de doctorado para impartir clases a nivel de posgrado, exactamente. Y entonces, pues ahí ya permitió fijar una ruta para la escuela y hacer las gestiones para contar con instalaciones y que pudiera en un momento dado pasar a un nivel de reconocimiento pues en general de cada programa educativo y la misma universidad. Si recuerdas tú, la universidad llegó en aquel tiempo a formar parte de CUMEX, que es el consorcio de universidades mexicanas, que para ser parte de ese consorcio se requería tener la población estudiantil con una cobertura arriba del 96%, 95, 96% en programas reconocidos de calidad por CIES y luego por COPAES, que es el Consejo para la Acreditación de Educación Superior. O sea, había una ruta que había que seguir, ser evaluado por los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, alcanzar el nivel 1 para luego solicitar la acreditación. Y la acreditación obviamente ya era continuar con el proceso de mejora permanente del programa educativo, y ahí estuvimos muy pendientes. Creo que fue bueno para la vida de la Escuela de Educación Física y Deporte, hoy Facultad de Cultura Física, el trabajo que hicimos, porque pues se gestionó gracias al apoyo, por supuesto, y a la comprensión de parte de los rectores en su tiempo, al gobierno estatal, que recibimos el apoyo con la donación de terreno para las instalaciones deportivas, y luego trabajamos al mismo tiempo con las escuelas. No había una asociación reconocida de escuelas y facultades. Entonces, todo esto que hemos relatado, pues nos permitió con esa experiencia darnos a la tarea de convocarnos los directores, y puedo decir con mucha satisfacción que aquí se fundó la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Educación Física y Deporte, que el primer presidente fue Alejandro Chávez de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos llevaba muchos años de tiempo de haberse fundado. La más antigua es la de Veracruz. Chihuahua está entre las más antiguas, la de Nuevo León. O sea, teníamos muchas universidades que iban muy avanzadas en este terreno, y él fue el primer presidente. Y el segundo presidente fui yo. Me tocó también esa distinción, ¿verdad?, de ser presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Educación Física. Pues qué linda trayectoria, qué emocionante, qué
Cuando se escuchan esas cosas de sus orígenes de la universidad y cómo se va integrando y formando y venciendo retos y requisitos, Sí, sí, es sí. toda una vida y una trayectoria que hasta se enchina Sí. uno, porque dice uno, esta es la universidad a la que nos debemos, a la que tenemos. Sí, a la que hay ¿Cómo? que contribuir desde la trinchera en la que uno está. ¿Cuántas generaciones han entregado su espacio, su tiempo para gozar lo que tenemos? Sí. Ajá. Y si me permites, organizamos haciendo equipo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la carrera de la Escuela de Educación Física y Deporte. Ellos le llamaban Escuela de Cultura Física, Puebla. Y nosotros organizamos conjuntamente para disminuir los costos una maestría. Y esta maestría la hicimos con los maestros de la Universidad Camilo Cienfuegos de Cuba. Todo el mundo sabe, bueno, nosotros sabemos o debemos saber que Cuba en materia de deporte, en materia de educación, en materia de medicina, está en muy buen nivel, muy buen nivel. Entonces, que estos maestros de Cuba impartieran este programa era una garantía. Ellos estaban formados en estudios de posgrado en Alemania, en Rusia, o sea, fue gente que vino a darle un buen impulso. Y de muy buen nivel. Y el último fue el tener contacto con universidades de Europa, que también estamos hablando de universidades de España, de Bélgica y de Portugal, y fue posible que nosotros trajéramos un programa de doctorado para esta área. Entonces, creo que esto fue con el afán de mejorar nuestros cuadros académicos, nuestros cuadros, para que también pues, esto pudiera impactar en los estudiantes que están formando. Pues hay mucho que hablar y a lo mejor requerimos de más tiempo. Sí, siempre se queda. Bueno, doctor José Eduardo Flores García, pues una gratitud por su presencia. No, al contrario, el agradecido soy yo por invitarme a este espacio. Y recordarnos con esa ímpetu la trayectoria universitaria y esos orígenes que dan vida y trayectoria. Y si no conocemos la vida universitaria, no podemos que ofertar, ni qué falta, ni qué evaluar. Estos tenemos que conocerlo. Pues muchas gracias por su presencia. No, al contrario, gracias. Y muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, doctor Víctor Samuel Palencia Alonso, conductor de este programa, les envía un fraterno saludo con los deseos de salud y bienestar. Sea feliz, todos tenemos derecho a lograrlo. Hasta pronto.